Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Como resumen de la charla anterior, podemos decir que el Señor nos da de su amor en una primera etapa de nuestra vida espiritual, que es cuando somos más como infantes. Hablábamos de una infancia positiva, una infancia negativa. La positiva es la que siempre y constantemente esperamos todo de Dios como hijos, pero la negativa es cuando nos quedamos en esta lengua pedigüeña. Solamente quiere y quiere. Luego vamos ascendiendo un poquito, entendemos que no solamente tenemos que ser amados, sino que luego también aprender a amar a los que nos toca. No han elegido estar con estos hermanos de comunidad, sencillamente por cosas de la vida tuvieron que venir a Estados Unidos, se instalaron por ahí, a la final quedó cerca su casa de la parroquia y ahora son sus hermanos de la parroquia. Tienen que aprender a amarlos y hemos visto cómo hacerlo, sobre todo la humildad, la sencillez, el amor para perdonar, aceptar y no juzgar. Además de esto, luego ya cuando uno aprende a amar al que le toca, aprende también a elegir a quién. Y esta elección se da a Cristo crucificado. Es decir, que ahora yo tengo que elegir cómo me entrego a Él. No solamente ahora, Señor, dame, sino aquí estoy, te lo doy. Ustedes han tenido un momento de silencio. Espero que hayan reflexionado en cómo ofrecer al Señor, cómo dar al Señor, no solamente esperar de Él. Que este es el sentido del amor. El sentido del amor es dar, es llenar al otro, es ofrecerse por el otro. No hagan esto por mí, porque eso se llama egoísmo. Una vez entendido esto, de manera muy general, yo les voy a comentar algo importante. Lo que les voy a decir está avalado, digamos así, está confirmado y reafirmado por todos los santos. No es una cuestión que yo me he inventado, no es algo que quizá se me ocurrió, que también suele ser una inspiración a veces cuando sale algo desde la oración. Y sin embargo lo que voy a decir no es algo que yo he como, miren esto nuevo que traigo, ¿no? Es lo que la Iglesia Católica ha vivido desde hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Ya está. Entonces lo que les voy a decir es lo que la Iglesia Católica y sobre todo sus santos han disfrutado, han degustado. Lamentablemente, actualmente mucha de la espiritualidad nuestra, de los fieles de las parroquias, de los fieles del mundo entero prácticamente, se han polarizado en una forma de espiritualidad que, si bien es cierta, es maravillosa y necesaria en la Iglesia, sin embargo no lo es todo. Y quizá otra vez a alguno les va a caer como una piedra, ¿no? Es decir, tac, tac, otra vez. La mayoría de personas, entiendo, son de la renovación carismática o tienen un aire de la renovación, ¿verdad? El padre Lee, entiendo, también sabe de esa situación y me han dicho que el padre insiste muchas veces como que para que vayan también al silencio o vayan un poquito más a la meditación, porque si bien es cierto, está muy bien y es excelente, y nunca dejar la oración vocal, la alabanza, ¿no? El júbilo, eso no se puede dejar. Sin embargo, no nos podemos quedar solo en esto. ¿Se entiende esto? Entonces vamos a intentar como profundizar el camino de esta relación con Dios en base a la fe y al amor. Van a ver esto, es hermosísimo. El que se pierde un poquito, luego no va a saber dónde está. Así que atención, porque luego eso es como un laberinto así,
y después, si no me escuchan 2 minutos, ¿y por qué el Padre dice esto? Como que ya se pierde. Y van a estar como en una fiesta distinta, ¿no? Yo voy a poner aquí merengue y ustedes van a estar bailando otra cosa, ¿no? Entonces, a ver, atención. Dentro de la vida espiritual, dice Santa Teresa de Ávila, para realizarla convenientemente, uno tiene que tomar una determinante determinación. Determinante determinación de orar desde este momento hasta la muerte. Esa es la determinante determinación. Y para eso se necesita coraje, valentía. Dice Jesús, el reino de los cielos es de los violentos, de los que se hacen violencia. En ese sentido, Teresa de Ávila dice, de los que se hacen violencia contra sí mismos para decir, dejo este teléfono, dejo esta novela, dejo esta cosa que me está entreteniendo, dejo a veces también mis cuestiones del trabajo, dejo mis pensamientos que me aturden y que me hacen siempre transportarme a este lugar que no me conviene. Dejo todo eso para sumergirme en la oración. Sin oración no hay salvación. Sin oración no hay una real vida de unión con el Señor. Y si nosotros nos quedamos solamente en la etapa pueril, infantil de la infancia, de esa espiritualidad, esto es porque nunca profundizamos en la vida de oración. Y por eso es que todo el tiempo y muchas veces la mayoría de cristianos viven una infancia espiritual de esa negativa que he hablado. Y así, hasta la señora que se sienta en la primera banca, que ya tiene 70 años y 50 años yendo a la iglesia, y que ya sabe todas las oraciones y ya quiere también consagrar con el Padre, o sea, sabe todo, y cuando le preguntan, ¿aquí qué día confiesan? Ella dice, aquí confesamos los jueves, ¿no? O sea, que se siente muy dueña de la parroquia y que ha asistido bastante. Hasta esta persona, si es que no ha profundizado su vida de oración, va a estar siempre en este estado y por gracia de Dios ha permanecido y ha quedado aquí. Porque también ocurre, yo conozco una señora de estas mismas, ¿no? Que mucho tiempo y todo esto, a la final terminó testiga de Jehová. Y decía, es que en la iglesia católica no me enseñaron nunca a conocer al Señor, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Porque primero, eso también es interesante que lo sepan. Primero que todo, la iglesia católica no es, eso va a ser un poco escalofriante para algunos, pero hay que decir esto para que lo entendamos bien. La iglesia católica no tiene como fundamento la Biblia. Ustedes han leído lo que dice San Pablo al respecto. Dice, cuando tengas duda de cómo comportarte en la iglesia, que es el fundamento y baluarte de la verdad, tienes que acudir a ella. ¿Quién es el fundamento de la verdad? Es la iglesia. La Biblia es una parte de la revelación. ¿Cuál es la segunda parte de la revelación? Nuevo Testamento no, Eucaristía no. La Sucesión Apostólica no, tiene otro nombre, pero va un poquito por ahí. No, el magisterio nace. Eso, ¿qué dijiste? La sagrada tradición. ¿Saben qué es esto? Ese es el problema. Tenemos una fuente de revelación que tiene 2 canales. Es como un río que tiene un solo nombre, pero tiene 2 como brazos. ¿Conocían ustedes esto? Porque, a ver, hay muchas cosas que se dicen que no están en la Biblia, pero que tienen como fundamento la tradición. Les pregunto, ¿qué fue primero, la Biblia o la iglesia? Uh-huh. ¿Quién hizo la Biblia?
Dios, a través de profetas del Antiguo Testamento, los escrituristas, y en el Nuevo Testamento a través de los apóstoles, ¿no? Los evangelistas. Bien, ojo a esto. Jesucristo mandó a predicar, a anunciar el Evangelio. Este anuncio del Evangelio que los apóstoles escucharon de los labios de Jesús, ellos lo transmitieron oralmente primero. ¿O fue escrito? Oralmente. Porque no les mandó primero a escribir, no les mandó a escribir la Biblia, les dijo vayan y proclamen, y eso se hace de forma verbal. Entonces comenzaron a proclamar el Evangelio. El primer libro escrito en el Nuevo Testamento está en el año 49. Es la primera carta a los tesalonicenses. Ni siquiera los evangelios. Esos se escriben después. Ya después, años 60, 70, hasta 90, se dice que hasta 90, 100, el Evangelio según San Juan y el Apocalipsis. ¿Entienden? Primero fue la iglesia, y los miembros de la iglesia, inspirados por el Espíritu Santo, nos dan el complemento del Antiguo Testamento, con lo cual se conforma la Biblia católica. El Papa San Dámaso, por allá en un concilio en el siglo IV, declara entonces, ¿qué cosa? Que esta es la palabra de Dios. ¿Quién lo declara? ¿Y él a dónde pertenece? A la iglesia. Y hasta cuando esto todavía no estaba aprobado, ¿cómo evangelizaban? Verbalmente. Y decían en el capítulo tal de la Biblia, ¿decían eso? Porque ni siquiera estaba enumerada. ¿Saben a dónde quiero llegar? Escuchen esto, hermanos. Quiero llegar a que el desconocimiento global de lo que es la Iglesia Católica muchas veces nos toma por sorpresa frente a un hermano separado y a la final es capaz de tumbarnos porque no conocemos, no sabemos muchas cosas. Ese no es el tema de hoy. Sin embargo, lo menciono para que inclusive quede la espinita y digan, yo quiero saber más de esto. ¿Cómo es esto? ¿No? Porque alguno puede pensar que todo está contenido en la Biblia y no es así. Hay muchas otras cosas que hizo Jesucristo que no se pueden contener ni siquiera en todos los libros del mundo. ¿Dice quién? San Juan. ¿Y dónde está todo eso? Eso es lo que se transmitió de forma oral y se llama la Sagrada Tradición. Entonces, una única revelación que tiene estos dos cauces, esos dos brazos del único río de la revelación, Sagrada Escritura y tradición. Y el magisterio es el encargado de tomar esas dos y explicárnoslo. Es decir, miren, esto se entiende así. ¿Ya? ¿Por qué menciono esto? Porque, por ejemplo, lo que yo les voy a decir en este momento, que es, por ejemplo, la sabiduría de San Juan de la Cruz. Alguien me podría decir, pero padre, ¿y eso dónde está en la Biblia? Eso de la noche oscura. ¿Dónde está eso en la Biblia? Claro, yo no te voy a decir, eso está escrito ahí. Por supuesto que se basa en la Biblia. Ahora, atención a esto. Toda la doctrina católica está basada en la Sagrada Escritura y en la tradición. Nunca solamente en uno y solamente en la otra. En las dos, porque son la única fuente de revelación. ¿Se entiende esto? Eso es una cuestión más de acá, ¿no? Intelectual, para que se lo graben y para que aprendan también esto, porque es muy necesario conocer. Por ejemplo, si uno menciona San Juan Crisóstomo, si uno menciona, por ejemplo, a San Agustín, si se menciona a San Dámaso, que hemos mencionado, al Papa, ¿no? Si mencionamos a San Juan Crisóstomo, si mencionamos, no sé si ustedes conocen, por ejemplo, un escrito que se llama Adiogneto, ¿no? Son escritos que la mayoría de católicos no conoce y que debería conocer también
así como conocemos la Biblia, porque también son fuente de revelación. Y muchas veces nos quedamos solamente con un poco, con la parte escrita y no la oral. Menciono esto porque a veces también pasa esto en cuanto a la espiritualidad. Nos quedamos solamente con una parte. ¿Y saben de dónde viene esto? Y ahí es que digo que quizá alguno va a decir, oh, eso me dolió, ¿no? ¿Saben de dónde viene esto? Del mundo evangélico. No es un misterio y no es un secreto que la misma renovación católica nace ¿de dónde? De los metodistas, que son evangélicos en Estados Unidos, aquí en Estados Unidos. Entonces primero eran los metodistas, y un metodista se convierte al catolicismo y trae la espiritualidad evangélica a la Iglesia Católica, combinando entonces con los principios católicos. Y al traer esto, a veces uno no puede dejar su historia, no puede como desprenderse totalmente. Y entonces se ha impulsado bastante la oración carismática evangélica. Y se ha impulsado la espiritualidad carismática evangélica. ¿Está mal? No. Sin embargo, esto hay que, se puede decir así, catolizarlo. Es decir, hacerlo realmente, completamente católico. Con lo cual, no nos podemos quedar solo con la Biblia y no nos podemos quedar solamente con la influencia evangélica lícita dentro de la Iglesia Católica. ¿Qué significa esto? Que tenemos que aprender también a expandir nuestra espiritualidad para que sea completamente católica. Por ejemplo, ¿no? Eso no lo digo yo y me quiero basar en otras personas para que no digan el padre es el que tiene alguna cosa contra los carismáticos. Para nada, a mí me gusta. Comparto con ellos tranquilamente. Tengo oraciones y grupos de oración, a través de internet con muchos grupos carismáticos, ¿no? Y me gustan mucho, por el amor a la palabra. Entonces me decía un padre, me parece que es el padre Luis Toro, ¿no? Que decía que tenía alguna cosita contra los carismáticos. Y decía, por ejemplo, que no sea entre nosotros así, pero que les falta, decía él, como espiritualidad mariana. Gracias a Dios, miren qué bonito, esta parroquia es mariana. Entonces ustedes están bien complementados. Pero es que yo conozco también, por ejemplo, por ahí donde he andado, a carismáticos que no les gusta rezar el rosario. Dicen solo la Biblia, ¿no? En la Biblia está todo, ¿no? Ahí nos llenamos completamente. Y entonces desprecian un poco la espiritualidad mariana. Entre ustedes no es así, ¿verdad? Bendito sea el Señor, ¿no? Porque ustedes entonces han aprendido, gracias a Dios, porque esta es una comunidad, por ejemplo, mariana. Por otro lado, se dicen que tienen una mala fama los carismáticos, y por eso, si se dan cuenta, a veces hay una especie de choque en las parroquias, que no les quieren aceptar por aquí, o que hay problemas por acá, por acá, por acá. Por dos cosas en la espiritualidad. Primero, porque dicen que no pueden hacer silencio, que tienen que estar siempre hablando. A ustedes los dejé en silencio y lo hicieron muy bien, ¿no? Muy bien. Mientras estaba aquí, no sé qué pasó cuando ya me fui. Entonces, por un lado está el silencio, y por otro lado está, en cambio, esta forma de demasiada sobrenaturalidad. Es decir, mientras no se sienta como una cosa así, ¿no? Como que se sienta y que hayan cosas sobrenaturales, como que falta algo. Por eso es que los carismáticos se caracterizan por tener algunos dones. Y los dones normalmente son como muy vistosos. Por ejemplo, el don de lenguas, o de sanación, o interpretación, o una profecía. Inclusive la forma de predicar con tanto fuego, que es una forma muy exterior, se denota, ¿no? Uno escucha y dice, él tiene que tener algo de carismático, porque mira la forma como predica, ¿no? La emoción, ¿no? Entonces, esta parte exterior representa mucho para la
espiritualidad carismática. Y sin embargo, no lo es todo. Y por ello, con lo que les voy a decir, no imponiendo absolutamente nada, para nada, sino más bien que ustedes vayan como asimilando y contemplen el panorama general, ¿no? Y a la par digan, a ver, ¿qué cosas, sin dejar de ser lo que soy, ¿no?, con mi espiritualidad y mi riqueza carismática, cómo aplico esto que veo que es necesario? Primero, por ejemplo, no existe santo que no haya sido contemplativo. No existe. Eso debería decirnos algo. ¿Qué significa contemplativo? ¿Que no baila? No. ¿Que no canta? No. ¿Que no se divierte? Para nada. Contemplativo significa que durante el día saque tiempos para estar a solas con el Señor en una intimidad muy profunda. Vamos a intentar ver este camino en forma amplia, ¿ya? 3 palabras, pueden anotarlas, ¿no? Primero, serán 3, son como 3 pares, no 3 triadas, ¿no? Veamos, 3 tríos. Primero, anoten: fe, esperanza, caridad. Fe, esperanza, caridad. Luego anoten otras 3. Inteligencia, voluntad, memoria. Inteligencia, voluntad, memoria. Inteligencia, voluntad y memoria. Fe, esperanza, caridad. Y pongan 3 más, pongan oración vocal, oración meditativa y por último oración contemplativa. Ya está. Fe, esperanza, caridad, todos sabemos, son las 3 virtudes teologales. Significa que estas nos da el Señor, nos la infunde y sirve justamente para relacionarnos más con Él, por medio de la fe, de la esperanza y la caridad, ¿ya? Luego, inteligencia, voluntad y memoria. Escuchen esto. El Señor nos va llevando a nosotros desde lo no perfecto hasta lo perfecto. Y según dice el Catecismo de la Iglesia Católica, según dicen los doctores de la Iglesia, San Juan de la Cruz, Teresa de Ávila, por ejemplo, dicen que hay grados de oración. Y estos grados nos llevan a una unión más íntima con el Señor, según el grado que tengamos y que practiquemos inclusive. El primer grado es la oración vocal. La oración vocal es la oración por antonomasia de comunidad. Es la que hacemos normalmente cuando rezamos el rosario, o por ejemplo cuando cantamos o cuando alabamos. Es una oración de comunidad. Esta oración es imprescindible para todo católico. Todos tienen que aprender esta forma de orar. A los niños se les enseña, por ejemplo, a rezar el Padre Nuestro, el Credo, para que todos en comunidad podamos siempre rezar. Y lo practicamos, por ejemplo, ¿en dónde? En la misa. Luego, la oración meditativa. Significa que ahora callo mi lengua y comienzo a ir un poco más interiormente hasta el discurso interno, la imaginación, por ejemplo. Es decir, uno comienza a pensar en Dios, en su pasión, y aquí en la mente tiene un diálogo con Él. Ya no es hablando, sino pensando y meditando. ¿Se entiende esto? Este grado de oración es un poco más interior, porque ya no está basado tanto en los sentidos afuera, ni en la boca, ni el cuerpo, ni el oído, ¿no? Sino que está centrada nuestra atención aquí adentro. Estamos allí como pensando.
Es lo que hicimos hace un momento, cuando estaban ustedes en silencio. Es la oración meditativa. Y normalmente nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Eso no podemos hacerlo con la oración vocal, porque la oración vocal normalmente es una oración o establecida, o como es de comunidad, uno no está preguntándole al otro, ¿y cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿No? Uno está orando y diciéndole, Señor, manifiéstate a través de mi hermana, dime, ¿cuál es la voluntad de Dios? Uno no anda preguntando eso, porque sería muy delicado, y no se debería hacer eso. Como es una oración comunitaria, lo que hacemos es alabar juntos, pedir perdón juntos, adorar juntos, pero la oración de meditación es mucho más personal. Señor, ¿qué me pides ahora para mí en mi vida? ¿Entienden? Y por eso significa un compromiso más grande, porque ahora sí tengo que decirle al Señor si es que le digo, si es que acepto esta propuesta o si no acepto esta otra propuesta. Normalmente cuando tomamos una decisión importante, por ejemplo la profesión, o cuando ustedes decidieron venir, salir de su patria, tuvieron que pensarlo bien y decir, no sé qué hacer, ¿será que sí, será que no? ¿Cómo arreglo esa situación? ¿Cómo consigo quizá el dinero o consigo para hacer los trámites? No lo sé. Eso significa mucha responsabilidad personal. Y la tercera forma de oración es la oración contemplativa. Esta oración es en la que ya no se utiliza ni la boca ni el pensamiento, sino que uno queda sencillamente cual paciente en las manos del doctor. ¿Se entiende esto? Voy a la clínica, Señor, opérame. Yo solamente me acuesto. ¿Y quién hace todo? El doctor, el médico. Esta última forma de oración es la contemplativa. A veces, como en el camino de la madurez espiritual, desde la infancia, la adolescencia, el ser hermano, elegir amigos, el amar a los demás hasta llegar a la madurez espiritual, ese también es el camino de la oración. Se comienza con la boca, se prosigue con el pensamiento y se llega hasta el alma, que es la contemplación. ¿Cómo se hace esto? Hemos mencionado entonces 3 virtudes: fe, esperanza y caridad. Y hemos mencionado 3 cositas más. ¿Cuáles serán? A ver. Inteligencia, voluntad y memoria. ¿Sabían ustedes que mientras más fe, esperanza y caridad, más perfeccionan su inteligencia, su voluntad y su memoria? Van a darse cuenta, eso es algo maravilloso. Atención. Cuando uno cree, es decir, cuando tiene fe, siempre la fe para nuestra inteligencia es como un rayo de oscuridad, un trueno de oscuridad. Es extraño. Normalmente el rayo, ¿qué es? Luminoso. Normalmente un trueno es luminoso. ¿Cómo es esto de un trueno, un rayo de obscuridad? Es que a nuestra inteligencia, cuando por ejemplo decimos la Eucaristía, ahí está presente Jesús, lo entendemos, es como una luz, algo que nos llena. Qué hermoso, está realmente Jesús. Y sin embargo, cuando entra a nuestra inteligencia, ¿qué pasa? No lo acabamos de entender. Es muy oscuro. Explícame, ¿cómo está Jesús ahí? Eso es muy difícil entenderlo. La Trinidad. Qué maravilloso. Somos familia de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. Hermoso. Y ahora te digo, lo comprendes completamente. Y si me dices que sí, no entendiste nada. Si me dices que no, vas bien. No puedo alcanzar a entender todo. Es decir, que es como un rayo que ilumina, pero a la vez siempre deja la inteligencia en oscuridad. Todos los misterios de la fe son así. Piensen en cualquiera y todos son así. O si no, no sería fe. O si no, sería lo que dice justamente en la carta a los Hebreos. La fe es la certeza en las cosas que no se ven. Sería ya ver y ya no sería entonces fe, ¿no?
sería un saber nada más. ¿Entienden esto? Eso es importante porque con esto, cuando uno cree, y esto va purificando entonces la inteligencia. ¿Por qué? Porque la humilla. ¿Queremos entenderlo todo? Espérate un ratito, tranquilo. No es necesario que lo entiendas. Hay personas que a veces se esfuerzan demasiado por explicar los designios de Dios. Y yo digo, wow, tiene la mente de Dios, ¿no? Pasó esto de acá, esto de acá, esto de acá, y entonces viene y dice, escúchenme, esto pasó porque y tal. Yo admiro bastante las agallas que tiene, ¿no? La valentía para llegar a determinar y comprender por qué sucedieron las cosas. Eso es muy difícil. El que cree, acepta. El que cree, confía. Inclusive, y más todavía, cuando no entiende. Lo que hablábamos en la mañana. Sucede que algo que no esperaba aconteció. Inclusive la muerte de alguien. Y a veces uno intenta explicarlo. ¿Para qué? Para que la inteligencia se calme, ¿no? Para consolarme a mí mismo. Sí, eso tuvo que haber pasado porque justamente esto y luego esto de acá, esto de acá. Y puede ser que Dios arriba diga, ¿tú crees que es por eso? No, no es por eso. Y a veces nos esforzamos por entender. Y cuando no entendemos, es cuando relinchamos. ¿Pero por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? No, no es necesario. La fe cree. Inclusive cuando no entiende, y más todavía cuando no entiende. Si es que nosotros no aprendemos a tener esta calidad de fe, entonces nuestra oración no va a ser profunda. ¿Saben por qué? Porque la oración más y cada vez más profunda es aquella que humilla la inteligencia. Cuando voy a orar y dejo de pensar, entonces comienzo a contemplar. Pero si es que yo no purifico mi fe y no purifico entonces mi inteligencia, mi oración va a estar llena y llena de porqués, para qué, y entendiendo esto y esto otro, y no podemos llegar a ser pacientes, como decía el médico y el paciente, ¿no? No podemos llegar a ser pacientes. Y por eso nuestras oraciones son tan superficiales. Esto en cuanto a la inteligencia, a la fe. Vamos a la siguiente. ¿Cuál otra palabra había dicho? ¿Inteligencia? Vamos a ir a la siguiente. La memoria. La memoria, en cambio, cuando uno purifica la memoria, escuchen bien esto, purificamos la memoria y entonces purificamos y crecemos en la esperanza. ¿Por qué? La fe ya la vimos. La inteligencia ya la vimos. ¿Qué tiene que ver la esperanza con la memoria? Lo siguiente, atención. Uno solamente espera lo que en la memoria se ha grabado de nuestro pasado. ¿Entienden esto? Uno solamente puede esperar lo que de alguna manera ya lo ha experimentado en el pasado. Porque si no lo hemos experimentado de alguna manera, no sabemos cómo es y no podemos esperarlo. Es como que, ¿qué es esto? No entiendo, no sé ni cómo prepararme para recibirlo. Entonces, cuando, por ejemplo, ustedes han sido pequeños, yo conozco a alguna niña, ya ahora grande, que había visto a su mamá que mataba a una gallina. Entonces vio que la mató. En Ecuador las estiran un poquito y les cortan el pescuezo. Entonces la niña vio esto y ese choque tan fuerte le traumó y ya nunca más podía comer pollo o gallina, ¿no? Nunca más.
Si uno va o ha ido alguna vez por una parte oscura y alguien le ha asustado fuertemente, ¿le tiene miedo a qué? A la oscuridad. ¿Entiendan esto? Es algo que pasó ya. Y sin embargo, como yo sé lo que me pasó, tengo miedo de que se repita en el futuro. Y entonces no me atrevo a pasar solo por la calle oscura o por este pasillo de mi casa oscuro. No me atrevo a comer una gallina porque entonces eso que ya pasó viene otra vez a mi memoria y veo esa sangre que se derrama y pobrecita la gallina, entonces no puedo comer. ¿Entienden? Por ejemplo, ¿por qué tienes miedo de amar? Porque antes, seguramente, alguien traicionó tu amor. Alguien te dañó. Perdiste la confianza. Y entonces, al siguiente, tú dices, sí, te amo, pero ahora con reservas. Ahora con una defensa bien puesta. Eso es lo lamentable de, por ejemplo, los jovencitos que andan ya de 12, 13 años, 14 años con novios y no funciona, se dejaron, por acá otra vez, no funciona. ¿Qué pasa? La experiencia que han tenido del amor, luego se proyecta en el futuro y dice, sí, ya estoy con alguien, pero sé que con este no voy a durar. ¿No? Vamos a estar un tiempo, sí, y luego con otro, y así, y así. Y lo que sucede es que luego cuando llegue la persona indicada, no van a poderlo dar todo. ¿Por qué? Porque tienen miedos, tienen reservas. Y quizá te ha pasado con tu esposo o con tu esposa, que hasta ahora no le crees totalmente, que hasta ahora desconfías mucho, que hasta ahora no lo puedes o no la puedes amar totalmente, porque dices, por si acaso, ¿no? Me salga con una cosita, pues bueno, para no lastimarme tanto. ¿Entienden? Lo que nos ha acontecido en el pasado, tenemos miedo o a veces deseamos que se repita en el futuro. Tuviste éxito en un negocio, en un trabajo, y tú dices, bueno, yo tengo la esperanza de que si lo pongo me va a ir otra vez bien, ¿no? Es lo que les pasa muchas veces a los que juegan eso del casino. Lo que hace el casino es jugar con su psicología, jugar con su esperanza, porque les hace ganar algunas veces de una forma muy estrepitosa, ¿no? Entonces ellos tienen la esperanza de tener ese sentimiento otra vez de triunfo. Quiero otra vez. Y no valió, pero la siguiente quizá, ¿no? Y la siguiente, hasta que pueda tener otra vez esta sensación de ganar. Y a la final quedan en un vicio. Y hay personas que han vendido y han dejado en la calle a sus familiares por el juego. Entonces lo que sucede en nuestra historia, en nuestra memoria, siempre tiene un impacto, ¿en dónde? En el futuro. ¿Por qué esperamos tanto a un hijo si ya no lo vemos durante algunos años? Y no esperamos de la misma manera a un desconocido. ¿Por qué? Porque tenemos un recuerdo, tenemos una memoria afectiva e histórica. Nos acordamos de todo eso y queremos como volver a experimentarlo. ¿Por qué muchos de ustedes quieren regresar a su pueblo? Quieren regresar a su tierra. ¿Se acuerdan? Cuando eran pequeños, los familiares, los amigos, el barrio. Esto les trae cosas muy bonitas y tienen esperanza de que cuando lleguen sea igual, aunque no lo es. Pero tienen esa esperanza y por eso quieren regresar. Muchos cuando ya llegan y se dan cuenta que no es lo mismo, se regresan en cambio, ¿no? Pasa bastante. ¿Pero por qué hay eso? Porque lo que pasó en mi historia, quiero o bien que se repita o no quiero que se repita nunca. Con lo cual, si no purificamos nuestra historia, es decir, nuestra memoria, tenemos muchos miedos, tenemos muchas heridas. Y por ello, entonces, no podemos proyectar un futuro de esperanza. Dile a una persona que ha tenido muchos fracasos que piense positivamente. No puede, le cuesta muchísimo, porque tiene experiencias de fracaso, tiene experiencias de dolor, y lo único que puede proyectar es lo que ha vivido en el pasado. Con lo cual, purificar la memoria significa tener una esperanza en el
futuro. Purificar la memoria es dar por completo al Señor toda nuestra historia. Decirle al Señor, dame de tu mano. Vamos a ir caminando por toda mi historia desde mi infancia, todo lo que yo he vivido, y que tu sangre se vaya derramando en esta historia mía para que asuma y la redima absolutamente toda. La redención de la historia es imprescindible para que en nosotros haya esperanza. ¿Cuántos de nosotros quieren ir al cielo? Seguramente todos. ¿Por qué? Porque han tenido experiencias de Dios que han sido agradables, bonitas. Y si aquí es así, proyectan desde su memoria en un futuro lo que será el cielo. Cuando oramos, a veces recordamos mucho. No solamente pensamos, sino que recordamos y estamos pendientes de esto que tengo que hacer, de esto que dejé pendiente, de esto que me hicieron. ¿A qué no? A veces vamos a orar y entonces tenemos hambre y estamos pensando en lo que ya me espera, ¿no? ¿Qué será lo que están preparando allá atrás, ¿no? Huele rico. Y entonces la memoria va como acordándose de lo que nos va pasando y se va haciendo muy presente en la oración. Y esto, para llegar a una oración muy, muy silenciosa, pasiva, de quietud se llama también, si no está purificado esto y controlado, no tenemos la esperanza de en cambio decir al Señor, me despreocupo de todo eso, te lo entrego totalmente, y entonces mi oración se vuelve contemplativa. Si quizá a alguno de ustedes o a muchos de ustedes eso que estoy diciendo les resulta como extraño, como ¿qué es esto? ¿Cómo se hace esto? ¿No? Es una invitación a que intentemos orar más profundamente. El Catecismo de la Iglesia Católica justamente explica esto y habla como de estos 3 grados de profundidad en la oración. San Juan de la Cruz y los doctores de la Iglesia también. Por último, tenemos que, última palabra, la inteligencia, memoria, y la última era la voluntad. ¿Y con qué será la voluntad? ¿La voluntad con qué? Virtud teologal. Con la caridad, ¿no? ¿Qué es el amor? Es todo, es voluntad. Cuando se pregunta esto a los jóvenes y también a los más grandecitos, ¿qué es el amor? ¿Qué dicen ellos? Es un sentimiento. Es una cosa bonita que se siente, dicen, ¿no? Pero ya los más maduros que han aprendido a amar saben que es mucho más que sentimientos. El hecho de levantarse todos los días, asumir, por ejemplo, el trabajo para dar de comer a sus hijos, eso no lo hace brincando, ¿no? Con maripositas en la barriga, no lo hace así, sino que sabe que tiene que hacerlo porque busca el bien del otro. Santo Tomás de Aquino define el amor como la búsqueda constante del auténtico bien del prójimo. Esto es amor. Es decir, que es una decisión en pos del bien de mi hermano. Es decir, que si la voluntad no está purificada, no está ordenada, no podemos amar de verdad. Lo que se le opone a la voluntad muchas veces es la carne, mis sentimientos, mis placeres. Una persona, por ejemplo, que no es casta, lo ve todos los días. No quiero tener pensamientos impuros, deseos lujuriosos, no quiero ver cosas cochinas en mi teléfono, no quiero hacer cosas que no debo con mi cuerpo. Eso lo sabe inteligentemente. Con su voluntad intenta no hacerlo y sin embargo lo repite y lo repite y lo repite. Hablaba con un chico, era argentino, que se encontraba en Alemania y él me decía, padre, no puedo aguantarme. Cometí un pecado de impureza. Me dice, no puedo.
yo quiero confesarme con usted, ayúdeme. Y sin embargo yo sé que más tarde voy a volver a hacerlo. Porque es que no me aguanto, ¿no? No me aguanto. Y yo no quiero hacerlo. Esto es un desorden en la voluntad. Tiene una voluntad de pacotilla, endeble, flaca, totalmente desnutrida. Si no tenemos una voluntad recia, dice San Juan de la Cruz, nunca podremos ser santos. Nos proponemos inclusive, aquí los que la pandemia los ha inflado un poquito, nos proponemos hacer un ayuno o nos proponemos hacer una dieta y no aguantamos. Terminamos un poquito por aquí, un poquito por acá. Ya la próxima semana lo retomo y lo hago ahora sí más constante, ¿no? Y no funcionó, ya la próxima vez ahora sí. Y se echa, ¿no? Y todavía lo más gordito, lo más grasoso. Y esto es un defecto de nuestra voluntad. Ahora sí, quéjate de que no puedes amar y no puedes perdonar, porque tu voluntad está desordenada. ¿Qué es el amor? Una decisión. ¿Qué es el perdón? Una decisión. Así de sencillo. Si se te hace difícil perdonar solo con tomar la decisión, pero padre, ¿cómo hago eso? Decidir. Así. Decide. Así como decides dar 2 pasos, 1, 2. De la misma manera, decide. Yo perdono a esa persona y la dejo libre. Ya no soy su juez. La dejo suelta. Se fue. Ya. Eso es perdonar. Pero la persona que no puede hacer eso es porque todavía su voluntad está tan endeble, desordenada, y solamente hace lo que la carne le pide, lo que el cuerpo le pide, lo que los sentimientos le piden. Y entonces tan así es que, por ejemplo, lo que les decía hoy día en la mañana, los varones cuando están enamorados tienen muchos sentimientos, entonces la voluntad sigue a los sentimientos, a la carne, y entonces habla bastante para conquistar a la chica. Pero cuando ya está con ella, tiene tanta voluntad apegada a los sentimientos que él sabe que tendría que preguntarle cómo estás, tendría que preguntarle cómo le fue en el día, tendría que preguntarle si se siente bien, cómo van las cosas, cómo está quizá tu mamá, que el otro día me dijiste que estaba enferma, preguntarle acerca de los estudios de los niños. Sabe que debería hacerlo, pero no lo hace. No, porque si le pregunto, comienza a hablar y no puedo, no. Y se evita de alguna manera. Él quiere solamente llegar, sentarse, prender el televisor o estar en el teléfono o en la computadora, ver algo y quedarse dormido. Eso es lo que quisiera, ¿no? Después de comer, por supuesto. Pero claro, y la mujer quisiera conversar y todo, pero él tan de carne es que no se puede sacrificar para escucarle. Y de paso les digo, mujeres, es un sacrificio, ¿no? Es realmente un sacrificio. Pero eso es el amor. Eso es el amor. Luego el hombre se siente bien porque dice, ya, se sintió ella desahogada, me dijo todo, va a dormir bonito, ya, estoy bien. O si no, comienzan los pleitos, ¿no? Es decir, que la voluntad determina y define muchísimas cosas de nuestra vida. Y si no la tenemos ordenada, nos juega malas pasadas. En el caso de la oración es lo mismo. A ver, una oración profunda de quietud, una oración contemplativa, consiste, atención a esto, en no querer nada. Pero padre, entonces, ¿para qué voy a orar? Si me dice que no hable, si me dice que no piense, si me dice que no quiera nada, ¿y qué voy a hacer ahí? ¿No? Esa es la oración más profunda
según los doctores de la iglesia, según los padres espirituales en la iglesia católica. ¿Saben por qué? Y les voy a contar algo. Yo he palpado esto. ¿Se han visto ustedes a los santos? Eso no me ha pasado a mí, que yo recuerde, pero se han visto a los santos que están orando y se pierden. Quizá en alguna película han visto a Teresa de Ávila, una película dura como 14 horas, está en YouTube, pueden encontrar. Es toda la vida de Santa Teresa de Ávila. Ahí se ve también cómo ella oraba. Comenzaba. Iba a rezar el Padre Nuestro, ¿no? Comenzaba. Padre. Y se quedaba. Decía, no puedo pasar de Padre. No puedo. Ese momento, Padre, y se perdía. Se dejaba inundar por ese amor de Padre y se quedaba ahí un par de horas. Cuando salía, se sentía tan hija que no podía sino vivir acorde a la voluntad de su Padre. Pero para llegar a esto, ella entra profundamente en este abandono del Señor. Es una entrega total en la oración. Desusa inteligencia, voluntad y memoria. Pero para desusar esto, tengo que purificar. ¿Qué cosa? Mi fe, mi esperanza y mi caridad. Por ejemplo, ¿cómo refuerzo mi caridad? Haciendo obras de amor que me cuesten mucho. San Francisco de Asís, ¿cómo purificó su caridad? Encontró al hombre que estaba allí llagado, con esta herida putrefacta, hedionda, con pus. Y él decía, no, como él vino de una familia adinerada, ¿no? Entonces decía, mi caridad como que llega hasta aquí. No aguanto más. Se acercó, lo tomó y le besó esta carne podrida, con pus, ¿no? Cuando hace esto, sentía que por fin estaba amando. Y desde allí se volvió el más pobre de los pobres. Ya no había obstáculos. Amaba a todos, a tal punto que le decía a la muerte, mi hermana muerte, ¿no? También amo la muerte. Cuando vengas, aquí estoy. Ven por mí, está bien. La luna, el sol, los animales. ¿Entienden? Este amor tan universal solamente se daba en cuanto podía purificar su amor a través de ¿qué? De la voluntad. Atrévete a llamar por teléfono a esa persona que no puedes perdonar. Llámale y dile, ¿sabes qué? Sin muchas palabras, he estado en un retiro y me he dado cuenta que estoy haciendo malas cosas. Antes no te quería hablar y ahora tengo que decirte que te perdono. Si quieres no me digas nada, solamente quiero decirte que te perdono totalmente. ¿Quién es capaz de hacer esto? El que domina su voluntad, porque el amor es una decisión, viene desde la voluntad. Y cuando entonces oremos, será tan grande nuestro amor que no querremos pedir nada, no querremos nada, estaremos solamente, aquí estoy, Señor, sé que estás aquí, yo me dejo por ti. Lo que le pasó al campesino de Ars, el cura de Ars lo veía siempre, conocen la historia, ¿verdad? El cura de Ars lo veía que siempre venía un campesino a su parroquia allá en Ars, en Francia, se arrodillaba y pasaba horas, 2, 3 horas delante del Santísimo así. Y el santo cura de Ars se preguntaba, ¿qué es lo que hace tanto allí, no? Tanto tiempo, le admiraba y le causaba curiosidad. Entonces se le acercó y le dijo, ¿qué haces cuando estás delante del Señor? Y él solamente dijo, yo lo miro y Él me mira. Nada más. ¿Acaso los momentos más profundos de amor no han sido cuando has visto a aquella persona que amas a los ojos
y se han quedado así, solamente mirándose, sin pensar nada, sin decir nada, sin querer nada, solamente sentir que se están amando, experimentar una unión. Esa es la oración contemplativa. Y es la oración más desprendida, es la oración más llena de fe, más llena de esperanza y más llena de caridad. Repito, no lo digo yo. Esto es sabiduría de la Iglesia Católica y que a veces la dejamos. Actualmente se van por ahí a hacer Feng Shui, ¿no? Se van por ahí a practicar yoga disque cristiano, se van por ahí a hacer técnicas y prácticas orientales, ignorando el tesoro invaluable que hay en la Iglesia Católica. Quizá alguna vez les han hablado de esto, quizá, o quizá nunca les han hablado de esta forma tan profunda de orar que es indispensable para nuestra vida de santidad, porque mientras más caminamos en esta forma de oración, entonces más fácil el Espíritu del Señor actúa en nosotros. El padre de mi comunidad, el padre fundador, un hombre muy santo, se le muere el hermano, me llama por teléfono y me dice: Byron, se murió mi hermano. Yo le dije: padre, mi sentido pésame. Me dice: sabes, estoy contento, me dijo así. Estoy contento. Murió en el día de la Virgen. Me alegro y lo entrego al Señor. ¿Quién puede decir eso? Se le murió la mamá. Palabras parecidas. Se le murió el mejor amigo. Y en el funeral, mientras todos lloraban, él fue caminando por el centro, tomó el micrófono y solamente dijo: yo adoro la voluntad de Dios. Eso fue todo. ¿Quién puede tener tan humillada la inteligencia, tener tanta esperanza en el futuro de la resurrección y amar tanto a esa persona para entregársela a Dios? Tan desprendido. Adoro la voluntad de Dios. Sigamos. Les cuento brevemente. Eso pasó en Chile. Un niñito tenía una enfermedad muy grave. Iba con su papá en el carro, iban así, y el niño le pregunta a su papá, tenían entre 9 y 11 años, le pregunta a su papá: papi, ¿qué pasa y qué harías si yo me muero? Mi papá se quedó sorprendido, ¿no? Mi hijito de 9 y 11 años me pregunta qué voy a hacer. Y le dice: no sé, ¿no? Estaba como pensando, papá, no sabía qué responder al hijo. Y papá se la sacó, se fue por acá y le dijo: ¿y tú qué harías si yo me muero? Y el niño le dijo: si tú te mueres, un niño de 9 o 11 años, le dijo: si tú te mueres, te lloraría lo que tengo que llorarte y luego seguiría con mi vida. Este niño llegó a su casa, entró a su cuarto a hacer la oración que siempre le gustaba hacer y se murió. A la mamá yo la conozco, me contaba esto con lágrimas en los ojos. ¿Entienden esta forma de experiencia tan tierna de este niño, tan entregada al Señor? Como ya sabía que en un momento se iba a morir porque andaba mal, ya se había hecho la idea, y de pequeño todavía más fácil, ¿no? Bueno, Señor, yo también quiero ir al cielo. Se imaginaba hasta quizá hermosísimo el cielo. No tenía heridas en su memoria, proyectaba algo hermoso. Si a nosotros, repito, nos cuestan muchas de esas cositas sencillas de nuestra vida, es porque nuestra relación con Dios necesita de mayor profundidad, ¿sí? Así que yo les voy a invitar en este momento a que practiquen un poquito esto. Ojo, no estoy diciendo que
de ahora en adelante solamente tienen que orar así. No. Los mismos doctores de la iglesia dicen, ay de aquel que se cree demasiado espiritual y dice, yo solamente oro contemplativamente, ¿no? Esas otras formas de oración, no. Yo solamente voy y ya me elevo, no. Teresa de Ávila dice, esa forma de oración tan soberbia no llega ni a 5 centímetros, ¿no? Porque en este camino de oración nunca debemos dejar ni la oración vocal, ni la meditativa, ni la contemplativa. Pero no podemos quedarnos solamente en una de ellas. ¿Se entiende esto? Entonces, hermanos, yo como recomendación de paso por aquí, de este padrecito Byron, para todos ustedes, es que dentro de lo que ustedes son, no se olviden nunca de que también hay un camino que puede perfeccionar su carisma carismático, que se da a través de esta forma de oración. Y la muestra de esto, repito, es que no existe un solo santo que no haya tenido una profunda vida de oración así de contemplativa. Entonces no perdamos de vista esto. Y les digo esto por lo que les decía al principio. Quizá a veces podemos arrastrar un poquito de la espiritualidad carismática protestante y ellos casi no hacen silencio. Ellos sí casi no hacen silencio. No sé si hacen silencio realmente. Creo que no hacen. Ustedes aprovechen de la riqueza que tenemos también en la Iglesia Católica, ¿sí? Vamos a hacer entonces ahora un momento más de silencio. Yo voy a atender a más personas en la confesión hasta cuando pueda. Sé que tienen algunos turnos, ¿verdad? Tienen unos números. Entonces luego van pasando y yo voy a ir confesando. Pero escuchen esto. A ver, atenta. Escuchen esto. ¿Van a pasar ahora a la iglesia o aquí mismo? Ya. Ok. Entonces, todavía se van a quedar un ratito aquí. Tenemos media hora. Es mucho. Alguno quizás nos puede costar, pero vamos a intentar, ¿no? Ustedes en este momento de oración, si antes se pusieron a pensar qué voy a hacer, qué le prometo quizá al Señor, en qué me comprometo, ahora van a hacer solamente silencio, ¿ya? Se van a quedar allí y van a intentar como abandonarse en Dios y decirle, aquí estoy. San Juan de la Cruz decía, es tan grande el regalo y la gracia que recibimos que ni siquiera se percatan nuestros sesos de esto, porque va directamente al alma, ¿no? Va directamente al alma, no viene a los sentidos. Los sentidos son demasiado exteriores. ¿Cómo es eso de que yo oro y espero sentir? Si Dios lo da, maravilloso, y aprovecho sentimientos. Pero no puedo basarme en sentimientos, porque luego cuando no siento, digo, quizás estoy orando mal. O digo, aquí como que falta algo. Y yo he escuchado personas que dicen, siente el Espíritu, ¿no? Y si no lo sientes es porque te falta clamar más. Espera un ratito, ¿no? No, así no funciona. Así no funciona. Es más, el Espíritu es Espíritu. No es una energía, porque la energía se puede inclusive hasta medir, ¿no? No es una cuestión física, no es material, es espíritu. Y se comunica directamente por medio de nuestro espíritu, que tampoco es material, a nuestra alma. Entonces, cuando la noticia, la gracia de Dios llega directamente al alma, es cuando más fruto da. Y a veces no nos damos ni cuenta, porque repito, no pasa ni por la inteligencia, no pasa ni por la memoria, no pasa por nuestros sentidos, va directamente al alma. Y para esto, cuando termino ya, les cuento algo también que me pasó a mí una vez. Yo fui a una peregrinación. En ese año se canonizaba a Santa Narcisa de Jesús, una santa ecuatoriana. Fui al lugar donde era
su santuario. Yo en ese instante tenía 18 años, había conocido a Jesús hace unos pocos meses y le pedí al Señor que me diga cuál es mi camino. Yo fui a esa peregrinación un poco interesado en una chica que andaba ahí, ¿no? Entonces yo dije, voy también por la chica, pero claro, también pedirle al Señor que me ayude. Entonces yo en ese tiempo comencé a orar y oraba mucho delante del Santísimo y pasaba haciendo solamente silencio, ¿no? Hacía mucho silencio. Fui a esta peregrinación, regresé a mi casa, me dormí y sin darme cuenta, no pasó ni por aquí, ni por nada sensitivo. Me levanté y desde lo más profundo de mi alma sabía que tenía que entregar totalmente mi vida a Dios en el sacerdocio. Yo nunca lo pensé, no lo imaginé, no lo sentí. Esta seguridad interior que llaman los maestros espirituales, esa seguridad interior que supera tu inteligencia y tus sentidos. Esto es lo que pone Dios allí, donde ni ángel ni demonio puede entrar, sino solamente Dios. Eso que está allá adentro, eso es el alma tocada por Dios, que se da en una relación tan íntima, que entra en un diálogo, en un ejercicio de esos tipos de oración, y sobre todo la contemplativa. No sé si alguna vez a ustedes les ha pasado algo así, que por ejemplo están orando y se han perdido media hora, una hora, y no están dormidos, ¿no? Sino que están realmente en oración. Esta es la oración de quietud. Y repito, de esto casi no se habla. Y a veces nuestra pastoral en las iglesias es una pastoral de entretenimiento, una pastoral de sentidos, que se sientan bien, Es parte, ¿no? Pero ese no es el objetivo. Esta otra relación tan profunda que hace santos es tan vitalmente necesaria. Entonces yo lo que les estoy proponiendo es que también se den espacios para practicar esto. En este momento, repito, digan al Señor solamente, yo no sé orar como conviene, pero entonces envía tu Espíritu para que con gemidos inefables interceda por mí y ore en mí. Y se quedan allí un tiempo. Señor, que ni me entere, dame la gracia. Y el que ora bien, ¿saben qué va a pasar? Después de la oración, sin darnos cuenta, por ejemplo, si no podías perdonar, sales de la oración, y ojo a esto, sin darte cuenta, sin haber tomado la decisión, sin haberlo pensado ni reflexionado, desde dentro te sale, ya lo perdoné. ¿Qué pasó? Ya no me enoja si alguien me desprecia. Se me hace fácil ahora creer en la Eucaristía. Se me hace fácil amar a la iglesia. ¿Saben por qué? Porque no es raíz de mi pensamiento. Como forzándome, a ver, tengo que amar a la iglesia por esto, porque sí, el Papa sí es bueno, y ese sacerdote es bueno, aunque hay malos, sí, pero bueno, más hay los buenos, entonces tengo que sí, fijarme en los buenos. Entonces, todo eso ahí es pura reflexión, casi que es puramente psicológico, casi que es puramente ideológico, y Dios no es una ideología. Entonces, para que eso nazca desde dentro, y ya no sea una reflexión mía solamente, sino que nazca desde dentro, es que, Padre, así sea que me maten, yo no puedo dejar de amar a la iglesia. Y nunca me voy a ir de aquí porque sé que es la verdadera. Y no porque he tenido muchos argumentos inteligentes. No. Ya Dios me lo puso aquí adentro. Y nadie, de aquí no salgo ni muerto, ¿no?
¿Quién tiene eso? Aquel que abre totalmente su alma para que Dios actúe, opere allí. Y esta es la oración en la que Dios es el protagonista y no nosotros. Las otras oraciones, ¿quién es el protagonista? Nosotros la dirigimos totalmente. ¿En qué pienso? ¿En qué recuerdo? ¿Cuáles son las intenciones? ¿Qué tengo que hacer ahora? Pedir perdón, dar gracias. Y uno es el que dirige todo. Espera un momento. ¿Y cuándo Dios será el protagonista? ¿Y cuándo será Dios el que dirija la oración? Y tú que pide por mi hijo para que se convierta, con mi hijo para que se convierta. Y Dios, ahora no es el momento, tú cállate, ¿no? Ahorita lo que te quiero dar es otra cosa. Lo que te quiero dar es algo que va a servir para que después de 3 meses, entonces tu hijo se convierta. Pero tú estás pidiendo otra cosa. Déjame, por favor, déjame. Si todo el tiempo somos nosotros, es de nuevo el niño chiquito que está que pide y quiere cosas según él entiende. Y el papá grandote dice, esto ahora no. Primero tienes que aprender esto otro, para que luego venga esto. Pero ¿quién hace esto? El que ya crece y sabe, yo que creía que sabía mucho, mientras más sé que no sé nada. Y entonces me rindo ante ti. Esta es la oración contemplativa de quietud. Les invito a que la practiquen, por lo menos en este momento, y que se queden ahí como sumergidos. Es como si ustedes están aquí en una peña y se lanzan al agua. Y se quedan ahí sumergidos. ¿No? Pero en la presencia de Dios, en su amor. Aquí estoy, Señor. Te doy mi corazón, dame tu corazón, me uno a ti. Y ahí. Y dejen que el Señor dirija y el Señor ponga lo que tenga que poner.